Nacho, vamos a continuar con estos vídeos. Hasta ahora con las figuras tácticas como la clavada, el ataque doble, os ayudarán a llegar al final o al medio juego con ventaja y que tengáis más posibilidades de llegar al jaque mate, que es el objetivo en toda partida de ajedrez. En ello nos vamos a centrar ahora, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer jaque mate con las blancas en un solo movimiento? Recordemos que el jaque mate es la figura en la cual estamos haciendo jaque al rey y el rey no tiene ninguna casilla donde moverse y no podemos capturar a la pieza que nos hace jaque ni defendernos poniendo una pieza en medio. Tenemos las piezas blancas, tenemos dos torres y un alfil. Y el rey negro ahora mismo solamente se puede mover ¿a qué casilla? A A8, ¿no? ¿Qué más vemos en la posición? Vemos que tenemos la torre de B4 en la misma columna que el rey. Y además, en esta columna está el alfil de B7 que no se puede mover, está clavado y no se puede mover porque entonces dejaría el rey indefenso. Entonces, tenéis que pensar la jugada para hacer jaque mate en un solo movimiento. Pausáis el vídeo y cuando la sepáis, reanudáis. La jugada, efectivamente, torre C8, jaque mate. El alfil de H3 defiende a la torre, lo que evita que el rey la pueda capturar. Y el alfil de B7 no puede capturar a la torre porque la torre de B4 estaría atacando al rey. Y además el rey no tiene ninguna casilla de huida. Por lo tanto, jaque mate. Ahora, con las piezas negras. Tenemos a una torre y a 4 peones. Contra torre y 4 peones. De material está igualado, pero de posición vemos que el rey blanco solamente se puede mover a dos casillas. O a F6 o a F4. Y que los peones negros de D5, de H5 y de F7 están quitándole muchas casillas al rey. Por lo tanto, ¿cómo vamos a hacer jaque mate al rey blanco? Con los peones no se puede, con el rey tampoco. Solamente va a poder ser con la torre en F3. Jaque al rey, no se puede mover y jaque mate. No puede capturar a la torre, no puede defenderse poniendo ninguna pieza en medio. Jaque mate. Ahora llevamos las piezas blancas. Tenemos dos caballos, torre y 6 peones contra caballo alfil y 6 peones. Siempre tenéis que pensar, ¿a cuántas casillas se puede mover el rey rival? Solamente a una. Esta es una pista para el jaque mate. Tenéis que pensar cómo hacer jaque mate en esta posición. En realidad solamente hay dos jaques posibles. O con el caballo B6, que está el peón de C7. O otra jugada que además evita que el rey se pueda escapar por E6. ¿Qué jugada es esa? Muy bien. Si no, pausamos vídeo. Y la jugada es caballo F4, jaque mate. El peón de D4 le corta el paso por E5 y por C5. El peón de B5 le corta el paso por C6. El caballo le corta el paso por D6 y por E5. Por lo tanto, el rey no tiene casillas. No puede capturar al caballo. Jaque mate. Ahora, llevamos las piezas blancas. Tenemos desarrollados un caballo y una dama. El negro un caballo y un alfil. Pero además tenemos una pieza menos. El negro tiene todas las piezas, los dos caballos, los dos alfiles. Nosotros hemos perdido a nuestro alfil de casillas blancas. Pero en esta posición en concreto podemos hacer jaque mate en un solo movimiento, aprovechándonos de la dama y del caballo. ¿Qué jugada es esta? Pausamos el vídeo y reanudamos. La jugada es caballo F6, lo que se conoce como el jaque doble. Tanto con dama como con caballo hacemos jaque al rey. No puede comer una pieza porque la otra le hace jaque. Y tampoco se puede mover porque en D7 el caballo lo controla y en E7 está la dama. Por lo tanto es jaque mate. Ahora, vamos con las piezas negras. Esta idea es muy similar a la que acabamos de ver, que aprovechábamos la clavada. Antes el caballo estaba
clavado con la dama y al apartarlo hacíamos jaque. Este es similar, pero llevamos las piezas negras. Recordad que las piezas negras siempre empiezan en octava y séptima fila y que los peones coronan en primera. Van cayendo, ¿vale? Entonces, con las piezas negras, ¿cómo podemos hacer en un solo movimiento jaque y que este jaque sea mate? El rey ahora mismo se puede escapar por D2. ¿Cómo le podemos cortar el paso y que sea jaque mate? Pues la jugada es caballo B3. Jaque al rey. No se puede escapar porque ahora el caballo controla D2 y el peón de C2 nunca va a poder capturar al caballo, ya que la torre estaría atacando al rey. El peón está clavado. Muy bien. Siguiente posición. Llevamos las piezas negras y podemos hacer jaque mate en un solo movimiento al rey blanco. Lo mismo de siempre. ¿A cuántas casillas se puede mover el rey blanco? Pues parece que tiene 2, tanto B2 como A2. Nos fijamos en la dirección de las piezas, hacia donde apuntan, las defensoras y también las nuestras que atacan. ¿Qué forma tenemos de hacer jaque mate? Pausamos el vídeo. Siempre tenéis que ir descartando jugadas. Por ejemplo, dama de 5 sería jaque, pero claro, deja indefenso al alfil. Entonces pausamos el vídeo y la jugada correcta para que sea jaque mate solo puede ser dama B1. Jaque al rey, defiende al alfil y el blanco no tiene piezas para poner en medio y tampoco tiene casillas donde pueda huir con el rey, por lo tanto, jaque mate. Ya nos estamos aproximando al final, así que os pido especialmente atención a esta posición con las piezas blancas. No tenemos dama, pero sí que podemos hacer jaque mate en solo un movimiento. ¿Qué forma sería esta? Pues como siempre nos fijamos hacia dónde apuntan nuestras piezas, el caballo, la torre, hacia qué casillas tiene el rey de escape, hacia dónde puede escapar, que en principio solo puede escapar por G6, ya que la torre, el alfil, las torres le quitan casillas. Y entonces pausamos el vídeo. ¿Cómo podemos hacer jaque mate? Aprovechando de que la torre está defendiendo el punto B8, la única forma para evitar que el rey se pueda escapar, pues con el alfil N8, jaque al rey, la torre le corta el paso por E6 y el rey no puede capturar el alfil, no puede poner pieza en medio, jaque mate. Ahora llevamos las piezas blancas. 2 alfiles contra torre y además tenemos un peoncito de más. Entonces, en un movimiento, ¿cómo podemos hacer jaque mate? Si venimos con el alfil a E7, jaque, pues el rey simplemente se escapa por H6. Por lo tanto, igual, si avanzamos el peón de H4, pues el rey se escapa. Entonces, para que sea jaque mate en un movimiento, vendría muy bien alfil F4 haciendo jaque mate. Ahora, vamos con las piezas blancas. Tenemos una pieza de menos, torre y peones contra rey. ¿A cuántas casillas se puede mover el rey? Pues parece que a ninguna. ¿Tenemos forma de hacerle jaque? Si le comemos con la torre, pues nos comen con el peón y luego no hay forma. Ya el rey se puede escapar por F6. Por lo tanto, ¿qué jugada nos queda para hacer jaque mate? Aprovechando que el peón está clavado por la torre. Efectivamente, la única jugada, porque mover un rey no nos serviría de nada, es F4. Jaque al rey. El rey no puede capturar al peón porque está defendido y el peón no puede capturar al peón porque dejaría al rey indefenso. Por lo tanto, jaque mate. Muy bien. Y llegamos a la última posición, con las piezas negras. Caballo y torre contra dama. Pero en un movimiento podemos hacer jaque mate. Si venimos con la torre en D7, sería jaque, nos pueden capturar o simplemente apartarse con el rey. Entonces
tiene que ser una jugada que sea inevitable. El rey blanco ahora mismo se puede escapar por C5. En D5 no puede ir, aparte de porque está el caballo, porque está el peón. Y en la columna E está la torre y en la fila 7 está la torre. Por lo tanto, ¿cómo podemos hacer jaque mate en un movimiento? Solo hay una jugada, efectivamente, caballo E4, jaque mate. En los siguientes vídeos seguiremos trabajando este tipo de posiciones para que los incorporéis y los podáis utilizar en vuestras partidas. Yo os recomiendo que volváis a repasarlos todos para que así pues os lo memoricéis y os salga así pensar. Un saludo y nos vemos pronto. Hasta luego.